la condición de vida que vive la gente, para que haya guerra y todas esas muertes. Es la condición de cómo el hombre está viviendo, y esos jinetes están operando. O sea, no es solamente que van a operar en el fin de los tiempos, es que ya están operando. Esos jinetes se están moviendo en la tierra. Volvemos al espíritu del anticristo que está sobre la tierra, como decía el apóstol. Entonces, ese caballo blanco que sale venciendo y para vencer está ahí. En las guerras y en muchísimas cosas que se realizan, que es contrario a la vida, podríamos decir que está el espíritu del anticristo, porque Dios es un Dios de vida, no de muerte. Donde quiera que tú veas la muerte caminando, sea en el hambre, sea en la peste, sea en las guerras, está el anticristo y están los jinetes del Apocalipsis. Entonces, esos jinetes, fíjense que Apocalipsis es un libro, como les decía hace un rato, que hay que verlo desde un punto de vista simbólico, en el sentido de cómo se escribió, la figura apocalíptica. Entonces, los jinetes no son que tú vas a ver una persona montada en un caballo, corriendo y diciendo como Napoleón que conquistó el mundo. No, no se trata de eso. Se trata de acontecimientos que envuelven toda la humanidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a una entrega más de ¿Qué dice el pastor? Te habla tu amigo y hermano Roger Alcántara, y este es tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Darte gracias por ser parte de nosotros, de esta plataforma. Gracias por el apoyo que nos está dando en este programa. Gracias por tus comentarios. Gracias por compartir nuestro contenido y darle like a todos nuestros videos. Queremos invitarte que si es primera vez que estás ahí conectado con nosotros, te invitamos a suscribirte. No olvides darle a la campanita. Cuando le des a la campanita tienes que darle a todas para que te lleguen todas las notificaciones de nuestro contenido, de lo nuevo que estamos subiendo acá. Este segmento, ¿Qué dice el pastor? Se trata de preguntas y respuestas, donde nosotros estamos tratando de aportar un granito de arena con respuestas correctas a inquietudes que las personas tienen, muchas preguntas que tal vez personas quieren hacerle a su líder o a su pastor y no tienen esa confianza para hacerla. Acá nosotros te damos la oportunidad para que usted pueda enviarnos en el correo electrónico o en el número de teléfono. Usted nos envía sus preguntas acá con un equipo. Estaremos analizando esa pregunta para traer la respuesta correcta a su inquietud. Hombres y mujeres de Dios están usados para este tiempo, asignados por Dios para traer esa respuesta que usted necesita. Aquí estamos viviendo algo muy especial y de verdad que para nosotros es un privilegio el poder ser un puente de bendición para muchos. Hoy está con nosotros una vez más un hombre de Dios, un pastor escogido para este tiempo, el cual yo sé que muchas personas se han identificado mucho con el depósito de Dios que hay en su vida. Y una vez más para nosotros es una honra tenerlo aquí con nosotros. Pastor, bienvenido a ¿Qué dice el pastor? Gracias, Roger. Para mí un gran placer estar aquí. De verdad que nos sentimos contentos, felices y agradecidos de Dios. Amén. Que nos permite llegar a tantas vidas a través de Excelencia Cristiana. Amén. Pastor, seguimos con la continuación de este tema. Estuvimos hablando sobre el final de los tiempos. Ya esta es la tercera entrega. Yo sé que muchas personas que están ahí conectados, tal vez es primera vez que entra a ver este video. Ya nosotros hicimos una primera, una segunda parte y esta es la tercera parte y vienen muchas más, porque sabemos que es un tema muy amplio, hablar del final de los tiempos, hablar del apocalipsis. Hay muchas preguntas, las cuales muchas personas a diario, inquietudes que se hacen. Y yo sé que aquí está haciendo de mucha edificación lo que se está haciendo. En el día de hoy seguimos con el final de los tiempos y pastor, para darle inicio a esta entrega, nos gustaría que usted inmediatamente nos ayude con esta pregunta, que yo sé que muchos se van a identificar con esta pregunta porque ven películas, ven mucho contenido que corresponde a esto, a esta pregunta. Y es, ¿qué es la batalla del Armagedón? Una pregunta muy acorde con los finales de los tiempos. Amén. Sabes que el Armagedón, en el sentido bíblico, lo encontramos por ahí en Apocalipsis capítulo 16. Específicamente el verso 16 creo que menciona la palabra Armagedón. En el sentido de destrucción. Armagedón significa destrucción y catástrofe. Entonces, cuando entramos a ese significado de destrucción, de catástrofe, entonces entramos al plano que muestra la profecía de la guerra que se va a llevar a cabo en aquel lugar.
porque esto se da previo a el establecimiento del milenio, cuando Cristo viene a establecer los 1000 años de gobierno sobre la tierra, que es desde allí, desde esa tierra santa, que se va a dirigir. Y eso se da en una planicie que se conoce como Meguido, que es una planicie que hay al sur de Jerusalén. Y en ese lugar es que se supone que se va a dar esa batalla del Armagedón. Es donde se van a reunir grandes ejércitos de la tierra, pues a enfrentarse contra el Cordero, contra los ángeles de Dios, contra los que vienen con el Señor a luchar esa batalla. Entonces, es una batalla que marca el principio, podríamos decir, de lo que es el fin del mundo como lo conocemos. Sí. Porque en ese momento empieza lo que es el milenio. La gente a veces habla del mundo y no lo conceptualiza de la manera correcta. Sí. El mundo tiene que ver con un sistema, no necesariamente con el globo terráqueo. Entonces, el mundo es un sistema en el cual vivimos que va a cambiar y ha ido cambiando a través del tiempo. Pero en el milenio será un cambio radical, porque será el gobierno perfecto, el gobierno de Jesús, del Mesías. Eso es lo que la Biblia establece. O sea, que va a haber 1000 años de gobierno de Jesús sobre la tierra en esa parte, luego de que acontezca este acontecimiento del Armagedón, que es necesario, y que es un acontecimiento catastrófico de destrucción, porque es como, uno podría decirlo, como si fuese una guerra mundial, porque se van a unir muchas naciones poderosas a enfrentar al Señor. Amén. Pastor, ¿qué es la abominación desoladora? Cuando hablamos de la abominación desoladora, eso tiene que ver, mucha gente lo ha interpretado con lo que tiene que ver con el templo. Cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora, hablando como un punto de que en el lugar de adorar a Dios habría una abominación, o sea, se adoraría otras cosas. Antíoco Epifanes, que era, o lo se ha considerado una tipología del anticristo, por allá creo que por el año 163 antes de Jesús, realizó un sacrificio en el templo y sacrificó una cerda, una puerca, en el templo de Dios, lo profanó. Es considerado eso como una abominación, o sea, un sacrificio de un animal impuro desde el punto de vista de lo que Dios establece en el judaísmo. El cerdo es considerado como impuro, por eso muchos no lo comen todavía hoy. Sí. Y este señor, Antíoco Epifanes, pues hace esto en el templo. De ahí es que surgen los macabeos, la historia que conocemos, que no son libros, por ejemplo, el libro de los macabeos que tiene la Biblia latinoamericana no son aceptados en el canon bíblico que tenemos los evangélicos, pero son libros históricos. La familia de los macabeos lucharon incluso con esta situación de Antíoco Epifanes y otros que pues tenían esa profanación del culto, y ellos luchaban para que se restableciera el templo y el culto. Entonces, una abominación desoladora es en el último tiempo algo que se va a hacer desde el templo, o sea, algo que se hará desde donde se supone que se debe de adorar a Dios. Entonces, mucha gente habla de muchas cosas. Hay quienes hablan de la tecnología, incluso, porque dice que a aquella bestia se le va a dar aliento y va a hablar cosas y eso, y la gente habla de la computadora, la supercomputadora. La supercomputadora. Y estamos encaminados a eso, porque hoy se está trabajando con mucha inteligencia artificial. Tenemos ya incluso computación cuántica, y se está trabajando en procesadores cuánticos, que es algo que la gente no entiende lo que significa. Un procesador de lo que nosotros tenemos de computación ahora mismo te genera un resultado de una complicación de cálculo en 10 años, y una cuántica, un procesador cuántico, esa misma operación te la hace en 3 horas. Entonces imagínate tú la diferencia. Entonces, que se instale algo así en un lugar de adoración, o que una persona tenga acceso a eso para controlar a la gente, es una abominación. Entonces, la gente por eso hace esa concatenación de la tecnología y esa parte de conspiración o de teoría de conspiración para establecer la desolación o esa abominación desoladora. Pero se puede interpretar de varias formas. Entonces, también hay gente que habla del cese del culto, el cese del sacrificio. Entonces, pero en el cese del sacrificio no hay abominación, lo que no se está haciendo ningún tipo de sacrificio ya, porque eso se anuló, Jesús anuló el sacrificio. Entonces, lo que se entiende entonces es que como el templo tiene que ser reconstruido según las profecías,
porque la profecía hablan de que el templo de Israel, de Jerusalén, va a volver a reconstruirse y se va a volver a instaurar el sacrificio. Y como el anticristo y ese gobierno del fin de los tiempos será desde allí, entonces se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios y va a querer que lo adoren como a Dios. Entonces ahí viene una interpretación más completa. Entonces la abominación desoladora también puede ser ese sentido de que ese ser, que su avenimiento es por causa de Satanás, vaya a entronarse allí y a pedir que se le adore. Porque realmente eso es lo que va a suceder, según lo que Apocalipsis establece. Que él va a pedir que se le rinda culto, que se le adore. Que es el mismo problema que tiene Satanás desde que se le presentó a Jesús, Mateo capítulo 4, en el desierto. Que él quería que Jesús le adorara. Y él lo que quiere es que la gente lo adore. E induce a la gente a adorarlo. Y hay mucha gente que lo adora sin saberlo. Entonces la abominación desoladora viene por esa línea. De una adoración a algo que no es Dios y de un entronamiento de ese hijo de Satanás también en ese lugar santo. Así es. Pastor, ¿cuál es la Trinidad profana en los últimos tiempos? Mira, hay una Trinidad más que profana satánica. Ay, Dios mío. Qué más profundo. Hay una Trinidad satánica. Mira, la bestia, el falso profeta y el anticristo. Es una Trinidad satánica. La bestia tiene que ver con un gobierno, con imperio. Cuando la profecía, vamos a volver a Daniel, acuérdate del paralelismo de Daniel con Apocalipsis, muestra la bestia espantosa, está hablando de imperio. Y la bestia representa un imperio bíblicamente, entonces es un gobierno, es una nación o varias naciones poderosas unidas. Entonces, esa es una de la Trinidad satánica, ese poder de esas naciones que arrollan, que dicen vamos a invadir esa nación y acaban con ella por lo que a ellos les parezca. Así es. Nos acordamos, por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió a Irak. Dijo que había bombas químicas, no había. Era una mentira, una excusa para invadir. Y lo ha hecho en otros lugares. Sí. Pero las naciones que tienen poder lo hacen. Rusia invadió Ucrania. Sí. La está invadiendo, tratando de invadirla en la guerra que tiene. O sea, son invasiones. Entonces, cuando hablamos de la bestia espantosa, estamos hablando de una de las figuras, de las tres figuras satánicas de esa Trinidad satánica. Porque Satanás, en todo el sentido, quiere imitar todo lo del reino. Sí. El anticristo es el antagonista de Jesús y quiere imitar el Mesías, el Salvador. Pero cuando hablamos de la Trinidad satánica, quieren imitar ese poder que tiene esa sinergia multidimensional que compone lo que es la deidad o la divinidad, que es lo que la gente llama la Trinidad en el aspecto bíblico de la conformación del ser de Dios. Entonces, cuando entramos al punto de esa Trinidad satánica, la bestia representa eso. Esas naciones poderosas, esos imperios. Pero y se han manifestado en toda la historia de la humanidad. Desde los imperios que había en la antigüedad hasta hoy. Todavía seguimos viendo eso. Que hay bestias espantosas, o sea, hay imperios. Entonces, cuando entramos al falso profeta y al anticristo, entramos a dos líneas diferentes. El falso profeta entra en la línea de la apostasía, que es la más grande de todos los tiempos. Siempre ha habido apostasía. En la antigüedad hubo apostasía. Muchos han apostatado de la fe, o sea, se han apartado del camino. En este caso es que se han apartado de la palabra, de la fe, de la doctrina santa que Dios ha establecido. Y son apóstatas. O sea, gente que ha conocido la verdad y no opera, no vive, su religión no es conforme a esa verdad. Sino que engañan a la gente, lo manipulan, lo extorsionan y ahí entran todas las líneas que vemos hoy de religión. De diferentes tipos de líneas de pensamiento religioso, tanto a nivel de la prosperidad, a nivel de que si los modernos, los que no son modernos, que si los liberales, que si los del reino, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de líneas de pensamiento que entran en denominaciones y en pensamientos diferentes para crear divisiones. Y de ahí también parte la apostasía que nace de ahí. Así. Y un punto, acordémonos también que Satanás fue el primer apóstata. Escuche bien, el primer apóstata fue Satanás. Sí. O sea, fue la primera persona o ser que se apartó de la verdad y cayó. Entonces, de ahí para allá, de ahí en adelante, todos los que lo han imitado se han convertido en eso, pues, que él es. Rebelde, desobediente y todo lo demás. Entonces está el anticristo, que es ya una figura tanto que se ha manifestado en todos los tiempos, como el apóstol decía que es el espíritu, que hay un espíritu del anticristo, y ese espíritu estaba en Antíoco Epifanes, ese espíritu estaba en Hitler, ese espíritu estaba en muchísimas figuras que la gente lo ve y dice, pero este se parece al anticristo, tiene el espíritu. Exacto. Gente que no reciben a Jesús, que no aceptan a Jesús, que incluso atacan al pueblo de Dios y quieren destruirlo. O sea,
no quieren saber de nada que tenga que ver con Dios, muchos de ellos, solamente del poder que ellos manifiestan y de establecer ese dominio sobre la gente. Entonces hay una figura final, que ya nosotros lo hablamos en otra ocasión, de ese anticristo. Entonces esos tres, el anticristo, el falso profeta y la bestia, conforman la trinidad satánica que se ha manifestado en la antigüedad, en el antiguo pacto, en la historia de la humanidad, en todo el sentido de la palabra político y religioso, y que se está manifestando hoy, y que hay una última manifestación antes de la venida de Cristo, que es la que va a generar la gran tribulación, que es donde ellos se van a unir, porque resulta que en esta ocasión entonces uno le va a ceder el poder a otro y lo va a hacer más fuerte, y entonces eso va a hacer que ese que es más fuerte tenga un dominio que antes no tenía, porque estaban divididos. Así es. Pastor, y un reino dividido, decía Jesús, que no puede prosperar. No, para nada. Pastor, yo sé que específicamente con esta pregunta muchas personas se van a identificar mucho, porque hay mucho miedo con esto, hay muchas inquietudes de muchas personas, pero yo creo que necesitan saber la verdad. Pastor, ¿habrá una segunda oportunidad luego, o sea, una oportunidad de salvación luego del arrebatamiento? Mira, esa es una pregunta que a mí nunca me la habían hecho. Incluso yo mismo nunca quizá me haya detenido a meditar en eso. Segunda oportunidad después del arrebatamiento. Exacto. Yo no diría que sería una segunda oportunidad, porque resulta que la oportunidad de la salvación es una sola. Escuchen lo que voy a decir ahora. La Biblia establece que al hombre se le ha dado potestad de tomar una decisión en su vida. La gente habla del libre albedrío, que eso es un tema que hay que tratarlo en algún momento, porque como se le ha vendido a la gente el supuesto libre albedrío, eso no existe. El libre albedrío no existe, porque desde el punto de vista que la gente lo presenta. Exacto. Entonces, hay una decisión que es diferente. La gente, yo sé que en los comentarios va a atacar esto. Sí. Porque hay algo que es diferente entre tomar una decisión y tener libre albedrío. Una decisión que marca a quién tú le vas a servir o a dónde tú vas. Es la decisión de la salvación. Dios le ha dado la potestad al hombre. Escuche bien. Dios es soberano y le ha dado la potestad al hombre de que el hombre decida por sí mismo, sin la intervención divina, escuche bien, de dónde quiere ir. Si quiere salvarse o se quiere perder, si quiere aceptar a Cristo o no lo quiere aceptar, si quiere la vida o quiere la muerte. El texto lo dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, el bien y el mal, escoge el bien. El Señor se lo dice al hombre. Es puesto delante de ti para que tú escojas la vida y la muerte. Sí. Como pasó en el huerto. Hay dos árboles, el de la vida y el del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál escogió el hombre? El de la ciencia del bien y del mal. Sí. No escogió el de la vida, estaba allí también. Entonces, el de la vida representa a Cristo. El otro representa a Satanás, al pecado, a la desobediencia. Entonces, cuando entramos a la decisión, el hombre decide si le sirve a Dios o no le sirve. No le sirve. Entonces, para caer en el punto que tú me preguntas, la segunda oportunidad. Para mí esa es la oportunidad que el hombre tiene en vida. Después de muerto no hay oportunidad para nadie. Por ahí se enseña un purgatorio, se enseñó por mucho tiempo. Ya yo sé que eso otra vez no se enseña, pienso. Eso no existe. O sea, no hay una oportunidad después de usted morir para decidir para su salvación. Entonces, es ahora que Dios nos dio en un lapso de tiempo de la eternidad, que nosotros lo llamamos tiempo. Para mí es otra cosa, porque estamos en un viaje, en una ralentización de la eternidad. Y entonces Dios nos ha dado un instante que no se puede medir como tiempo, de la eternidad. Por eso el apóstol dice que la vida es como la neblina, que ahora es y ya no es. Sí, ya no es. El apóstol Santiago. Entonces, cuando entramos a entender lo que la Biblia dice, nos vamos a dar cuenta que no hay más oportunidades que una para aceptar a Cristo. Ahora, sobre el arrebatamiento. Si usted está aquí en la tierra y se dio el arrebatamiento, ya se dio, ¿verdad? Estamos puntual ahora. Si ya se dio el arrebatamiento y usted se creía que era cristiano, pero no estaba bien con Dios y se quedó, escuche lo que voy a decir, y le hace Apocalipsis 20, verso 4, para que pueda atacar esto que estoy diciendo. Sí. Oye, y le hace también Mateo capítulo 24, 21, donde habla de la gran tribulación, para que entienda esto. Porque el arrebatamiento se da y no se acabó el mundo ahí. Para que usted me entienda. El arrebatamiento se da y luego del arrebatamiento Cristo viene y establece el milenio. El arrebatamiento se da, pero la tribulación sigue. Sí. Hay tribulación en la tierra. Entonces, la tribulación tiene una connotación de salvación también.
Porque hay gente que son salvados por sacrificio y fuego y son salvados por la sangre que derraman también, por el martirio. No todo el mundo es salvado, ay, me morí con Cristo y me fui tranquilo. Sí, sí. Los grandes apóstoles, los grandes mártires fueron asesinados. Sí, claro. Sí. No fue que murieron de muerte natural, excepto Juan, sí, en cuanto a los apóstoles. Pero toditos fueron asesinados. Sí. Entonces la gente no lo ve así, todos fueron asesinados. Entonces, el asunto de tener una segunda oportunidad, yo no lo veo así, sino lo veo como que es una sola oportunidad. El problema está en que si usted aceptó a Cristo y no ha sido transformado a través del Espíritu Santo, usted puede quedarse hasta en cualquier situación que sea, no solamente en el arrebatamiento. Si usted se muere y usted aceptó a Cristo y vivió una vida de una religión hipócrita, de una religión fariseaica, de esos fariseos hipócritas, sí, una religión de doble vida, una religión para agradar al hombre, una religión para presentar una imagen, usted se va a perder. Escuche lo que estoy diciendo. Al menos que la misericordia de Dios, sí, en su infinito poder lo alcance. Porque si Dios no tiene conocimiento, pastor, de dónde está recibiendo la doctrina, si no tiene conocimiento, entró tal vez a un concilio, a una iglesia, y no tiene conocimiento de lo que se le está... Dios es justo. Si alguien llega a un momento del arrebatamiento y no se fue, y por alguna ignorancia no sabe algo, Dios lo va a juzgar con esa misma justicia. Dios va a permitir o no ciertas cosas sobre su vida. Ahora, Dios no es sentimentalista, así, que es lo que mucha gente piensa. Cuando la Biblia habla que Dios es amor, no es el amor del hombre. No es el amor que yo estoy enamorado de esa mujer porque la veo bonita. Así. No es ese amor. Ni es el amor de que yo quiero a mi madre porque me amamantó cuando yo estaba niño y me crió. No es ese amor. El amor de Dios es un amor que unifica. Así. Yo he visto padre e hijo enemigo. Sí. Yo he visto esposa y esposo matándose a golpes. Ese no es el amor de Dios. No. No sé si estoy siendo muy claro o muy explícito, claro, ¿verdad? No, está bien. Entonces, el amor de Dios es muy diferente. Entonces, hay gente que confunde eso en cuanto a la salvación. ¿Qué dice la Biblia? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no significa que todo el mundo será salvo. Eso es así. Hay muchos que se pierden y la Biblia lo dice. Sí, Nadie puede contrarrestar eso. No, claro. Hay muchos perdidos. Como las arenas del mar, quizá. Muchísimos. Sí. Miles de millones de perdidos. Pero también hay millones y miles de millones de salvos. Según el número que Dios estableció. Hay un número. Así. Entonces, la salvación es una decisión. Yo decido en un momento determinado. Ahora bien, si yo confesé a Cristo, pero no fue algo sincero, si en mí no hubo un verdadero arrepentimiento, no hay transformación. Por eso la Biblia dice arrepentidos y convertidos. Porque hay personas que van a estar arrepentidos, pero no se convierten. Gente que están en las iglesias y dicen que son cristianos, pero no son hijos de Dios. Sí. Sus acciones son contrarias a lo que establece la palabra para demostrar y mostrar delante del reino de Dios que son aceptados. Por eso es que hay una diferencia. Entonces, la segunda oportunidad, no lo veo así, vuelvo y repito, sino que hay una sola oportunidad que hay que tomar. Ahora, el que pase por ahí, por esa situación, no queriendo servirle a Satanás, Dios lo va a salvar. Ahora, ¿cómo? Por el fuego. Tiene que pasar obligatoriamente por ahí. Pastor, le quería preguntar sobre Israel. Volvemos al punto de Israel, porque conecta mucho con lo que estamos hablando en esta serie. Yo sé que muchas personas saben que en Israel hay, como en todos los países, hay prostitución, hay personas que no son todos creyentes, no son todos que andan por el camino correcto. Ahora viene la pregunta: ¿se salvará todo Israel en los últimos tiempos? Ahí puede aplicarse también el asunto de los 144,000, en si se salvarán todos los de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que esos 144,000 son parte de las tribus de Israel. Dice Apocalipsis. Entonces, que Dios lo tiene escogido para ese tiempo. Entonces, la Biblia habla de un remanente. El remanente es
cuando tú, por ejemplo, vas a hacer un jugo, por poner un ejemplo llano, y tú exprimes, tú sacas como el zumo de esa naranja, eso es como el remanente, es como la sustancia que tú puedes sacar, el extracto más puro. Así. Entonces, no es mucho a veces, pero es lo más puro y el remanente es un poco de mucho. Entonces, Israel, han muerto muchísimos israelitas que se perdieron, sí. Muchos. Y hay muchos que no han recibido nunca al Mesías, que no lo han aceptado, judíos y demás, sí. Que no están en eso. No son muchos los que son cristianos del pueblo judío, para que usted tenga una idea. Ahora hay una promesa, pero hay una promesa para una cierta casta de ese pueblo. Sí. Esa promesa no es tampoco para cualquier israelí, que ahora se llaman israelí, sí. Sino que es para un pueblo que de alguna manera le sirve a Dios, aun cuando ellos están en su propia religión, vamos a decirlo así. Es un remanente que abraza la promesa, que no tiene la malicia del diablo en su corazón. Entonces, cuando tú entras a ese punto, te vas a dar cuenta que Israel es el pueblo escogido de Dios, pero es un pueblo de los más sufridos del mundo. Un pueblo que ha vivido la mayoría del tiempo en cautiverio, sí. en esclavitud. Sí. Entonces la gente no entiende eso, porque era un ejemplo, dice un proverbio al mundo. Es como el hombre, que Dios lo saca, lo limpia, y después que lo saca y lo limpia del mundo, muchas veces rebelde y desobediente con todo y eso. Sí, sí. Entonces, al final no se salva todo el que es llamado. Hay muchos llamados, pero ¿qué dice la Biblia? Son pocos los escogidos, pero hay llamados escogidos y fieles, pero los que se salvan son los fieles. Entonces, cuando tú ves, está hablando de un remanente. Entonces, eso pasa también en la iglesia. En la iglesia pasa lo mismo, y la gente no lo ve así. Toda la iglesia global, que es una iglesia espiritual, al final de cuentas, lo que se van a salvar es un remanente, igual que Israel. O sea, es un poco de gente, porque ahora mismo quizá hay un poco más de 2.000 millones o cerca de 2.000 millones de cristianos en el mundo, que es la tercera parte de la humanidad, que somos ya un poco más de 8.000 millones de habitantes. Y de ese poco, de esos 2.000 millones y algo, que somos la tercera parte, no todos son cristianos fieles a Dios. Así hay de todas las denominaciones ahí que creen en muchísimas cosas y que andan errados muchísimo. Ahí están los apóstoles, hay muchísima gente que se declara ser cristiano. Sí. Y por eso es que yo digo que Jesús no vino a ser cristiano a la tierra, y choco con alguna gente. Así. Y no poniendo de manera despectiva el cristianismo, porque el cristianismo es un seguidor de Cristo y eso está bien. Claro. Cuando lo hace como debe de hacerlo, imitando a Jesús, que es el paradigma, es el ejemplo. Así es. Entonces, los hijos de Dios son un remanente. Son un poquito que se saca de todas esas iglesias. Entonces, así mismo pasa con Israel. En Israel hay hijos de Dios, pero son pocos. Sí. No son todos. No serán todos los israelitas salvos. El que dice eso está enseñando incorrectamente. Sí. Porque hay muchos, como tú decías, que están en pecado y que están viviendo una vida que no agrada a Dios. Amén. Pastor, ¿es cierto que Dios va a soltar a Satanás después de 1000 años de reinado? Eso sí trae como una cierta contradicción a mucha gente. Sí. Porque la pregunta que surge es, ¿por qué Dios suelta a Satanás después del milenio? Exacto. Ay, Dios mío. Como que es contrasentido. Sí. ¿Por qué se ve como contrasentido? Porque el milenio tiene un objetivo. El milenio es el día que le faltó al hombre en el Génesis. Escuchen esto. Ay. Cuando Dios crea al hombre en Génesis, lo creó el 6º día. El hombre peca el mismo día que Dios lo creó. En Génesis los días no son como los días del calendario que usted tiene. El calendario de Dios no es el calendario nuestro. Los días que vivía el hombre en esa antigüedad no eran tampoco los días de ahora. Adán vivió 930 años. Matusalén vivió 969. Que fue el que más vivió. O sea, no era lo mismo, ni se medían igual el tiempo, ni tampoco el calendario era el mismo, para que usted lo sepa. Usted está viendo un calendario creado por hombres, gregoriano, solar, lunar, que son los hombres que lo han creado. Y esos calendarios no miden el tiempo exacto tampoco. El hombre no puede, porque el tiempo exacto lo mide Dios a través de su Cairo, que es el tiempo preciso y perfecto, cuando las cosas tienen que suceder. Ni antes, ni después, ni tarde, ni temprano, porque eso no existe en Dios. Entonces, cuando tú entras ahí, el milenio tiene una connotación importantísima, porque el milenio tiene también que ver con el reposo del Señor. El 7º día es el día del reposo. Y ese 7º día se cumple en el milenio. Por eso es un milenio, son 1000 años, porque es un día de Dios.
La Biblia habla del día de Dios, de los días de Dios también. Entonces, cuando usted entra, por eso que segunda de Pedro 3:8 habla que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y la gente no entiende eso porque tiene que concatenarlo con toda la Biblia. Entonces, cuando tú concatenas y te das cuenta que cuando el hombre investiga, dice que la Tierra tiene 60,000 millones de años. Pero ¿cómo no lo va a decir? Si cuando el hombre estudia, está estudiando lo que Dios creó, y lo que Dios creó en un segundo, al hombre le toma 1000 años entenderlo. Y a veces ni en 10,000 años lo entiende. Entonces, cuando el hombre le aplica el carbono y el estudio del tiempo que ha transcurrido de las cosas, el hombre calcula un tiempo que no es el tiempo en el que Dios hizo las cosas. Entonces, esos 1000 años tienen una connotación importante. Tienen que acontecer esos 1000 años. Ahora, ¿por qué Satanás es suelto de nuevo? Es la pregunta. O sea, ¿cuál es la razón de que después del milenio y del cumplimiento se supone que ya se acabó todo, se cumplió todo? Sí. Dice que es por breve tiempo. Dice que es por un poco de tiempo. Entonces, el breve de Dios es complicado. Porque Jesús viene en breve, dice el apóstol en Apocalipsis. Aquí vengo en breve, hace ya en el tiempo humano, sí, más de 2000 años. Más de 2000 años. Y todavía no ha llegado en la manifestación que esperamos. Entonces puede pasar 1000 años más todavía para que llegue. Eso es un breve de Dios. Exacto. Entonces el breve de Dios significa que el tiempo no tiene ninguna relación. O sea, lo que Satanás vaya a durar suelto después, no importa si es un segundo. Escuchen bien. Puede ser el tiempo necesario solamente para que se reúnan todos los que van a ser destruidos. Y punto. Porque ya consumado ha estado todo lo que Dios estableció. Después del milenio, que Satanás se ha soltado, ya no hay nada más. Lo único que falta es el lago de fuego. Es lo único que falta. Ahora, hay personas que no creen, que no van a creer y no van a aceptar a Cristo, ni aún viéndolo. Lamentablemente. Tú hacías una pregunta hace un rato en otro video, creo que era en otro video, no fue en este. Sí. Sobre los extraterrestres. Oh, sí, en el video anterior estuvimos hablando de eso. Sobre los extraterrestres. Hay gente que se atreve a creer que cuando Cristo venga es un extraterrestre. Con lo que le han dicho que un platillo y una cosa. Y la gente... Con lo que se le ha ido envolviendo a la gente y introduciendo en su psiquis y en su cabeza. Sí. Sobre extraterrestres, hay gente que van a ver señales y van a decir que son extraterrestres. Así. Tú lo puedes asegurar eso. Porque la Biblia dice que todo ojo lo verá. Así. Pero ¿y por qué le van a hacer guerra? ¿Por qué se va a dar la guerra del Armagedón? ¿Por qué se van a enfrentar contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, dice la Biblia? Entonces hay gente que no va a creer, así, ni aún viéndolo. Hay gente que no lo va a aceptar. Así. Y lo hemos visto en películas y uno lo ve como algo ciencia ficción. Pero hay países que por menos de ahí empiezan una guerra. Sí. Que se van a agarrar de cualquier cosa. Sí. Van a decir, no, estos son extraterrestres que vinieron, pero tienen el espíritu del diablo. Claro. Y el espíritu del diablo en la gente no se sabe lo que puedan hacer. Entonces, hay gente que aún viendo a Jesús no lo van a recibir como pasó en la antigüedad. Sí. Y como está pasando ahora, gente que todavía no quieren creer, que viendo no ven. Satanás le tiene el entendimiento entenebrecido. Sí. Entonces será suelto, desde mi punto de vista, como una forma de reunir todo lo que serán destruidos para esa destrucción final que se va a dar. Y realmente ya no creo que sea opción de salvación, sí, porque ya después del milenio, para mí, ya la gente que se va a quedar aquí y que va a pasar por esa situación de Satanás ya suelto, que establece ahí, pues no tendrá ninguna condición para mí como para salvarse. Así es. Pastor, no habría forma. No, yo también creo que no. Pastor, ¿qué son las 7 trompetas del Apocalipsis? Usted anteriormente estuvo hablando de las iglesias, del Apocalipsis, y en el video anterior, y yo sé que la gente quedó impactado con el desarrollo de esa respuesta. Y yo sé que en esta no va a ser la excepción. Mira, el apóstol Pablo habla de que Jesús regresa con voz de arcángel, con trompeta de Dios. La voz de arcángel es una trompeta de Dios. Cada arcángel de eso, cada ángel que menciona la Biblia y que toca una trompeta, está tocando un acontecimiento de destrucción aquí en la tierra, pero también de cumplimiento profético. Cada uno. En 7 etapas diferentes.
Cuando va por el, si no me equivoco, creo que por el cuarto toque de trompeta, habla de que han pasado ya varios ay. O el primer ay ya pasó y vamos al segundo ay. Son 3 ay que la Biblia menciona. El último ay es el más fuerte. Y vienen dándose a través de los toques de trompeta. Entonces, cada número tiene una transición. Hablábamos del 7 y el patrón, pero cuando hablamos del número 4 es de un proceso a otro. Ya los 4 toques de trompeta primero ya sucedieron. Lo que están sucediendo ahora son los últimos toques de trompeta. Incluso, para mí, estamos en el 6º toque de trompeta. En el número 6. Ahora, el 7º es el definitivo, porque ese es ya el que muestra los misterios de Dios. Entonces, cada uno de los toques de trompeta va marcando un acontecimiento de dispensación de los tiempos, pero también de acontecimientos específicos. Hablábamos de las 7 iglesias. Las iglesias están también en cada uno de esos toques de trompeta. Las iglesias. Por eso vemos que a partir de la iglesia número 4, que es la iglesia donde se establece esos 1000 años del secuestro de las escrituras, es el de transición, que ahí que viene el 5º toque de trompeta. Ese 5º toque de trompeta, que es el de transición, es porque el 5 es un número de transición. En la Biblia no significa nada, simplemente de transición de cumplimiento. Porque el 4 es el que da el cambio de la situación. Por eso vemos que siempre aparece 40 años en el desierto, 40 días de ayuno, y el 4 siempre aparece en esos 40 o 400 como marcando un proceso. No va a aparecer en la Biblia nunca que no sea marcando un proceso. Esclavos en Egipto, 400 años. Siempre el 4 acompañado de los 0, que significa cumplimiento, porque 0 no es un número, sino que lo que establece es cumplimiento. Entonces, cuando entramos ahí, entramos entonces al 6º sello, que es el que se da con la iglesia y con los acontecimientos a partir del siglo XV. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Se da esa expansión de la palabra, pero también se dan acontecimientos muy puntuales en la sociedad a nivel humano. Y el último acontecimiento, que es el que nosotros estamos esperando, que es el último toque de trompeta, que ese es entonces el que va a levantar a los muertos. Así. Ese es el que dice que los muertos escucharán la voz de Jesús y lo oirán. Así. Es la voz que levanta, por eso es la voz de trompeta que dice el apóstol. Esa voz de trompeta es la única voz que escuchan los muertos. Esa gente que ustedes dicen que están hablando con los muertos, están hablando con los palolúes. Ay. Porque con los muertos solamente puede hablar Jesús. Escuche bien lo que estoy diciendo. La única voz que escuchan los muertos es la voz de Jesús. Porque es la voz que lo va a levantar. No hay otra voz que levante los muertos. Así es. Ay, Dios. Ni de adivina, ni de hechicero, ni de la bruja de Endor, en ningún lugar. Para los que están preguntándose también esa parte, cuando se llamó a Samuel. Las brujas de los hechiceros y los adivinos pueden llamar a ningún muerto. Los muertos no escuchan la voz de humano. Los muertos escuchan una voz espiritual, porque ya no están en la condición física, están en el alma. Y el alma tiene otro lenguaje. Eso hay que tratar. Entramos a otra dimensión ahora. Eso lo vamos a tratar en otro tema. Desaparecimos. Lo vamos a tratar en otro tema, pastor. Yo sé que eso es muy profundo y hay mucha tela que cortar, como dice la gente. Yo sé que sí. Y ya la gente estaba ahí mirando. ¿Será que van a entrar a ese tema? Porque yo sé que a usted le gusta mucho que hablen de ese tema. Pero quédese conectado a todos los otros videos que estaremos tirando aquí en el contenido de Excelencia Cristiana y en qué dice el pastor específicamente. Y estaremos tratando ese tema. Pero seguimos acá con el final de los tiempos. Pastor, ¿qué significa habrá guerras y rumores de guerras? Bueno, hay gente que habla de ese punto. Recuérdense que eso no es lo que determina el fin del mundo. Esos son señales. Es claro. Las señales muestran acontecimientos que van a suceder, no el acontecimiento final en sí. Y eso es lo que Jesús dice. Por eso es que son principios de dolor esos acontecimientos. Aún no es el fin, la Biblia lo dice, sino que son principios del fin. Entonces, a través del tiempo siempre ha habido guerra, rumores de guerra. O sea, eso no es nuevo. Ahora, la que habla Jesús son específicas para un tiempo determinado. Y esas señales las estamos viendo porque van acompañadas de otras señales. O sea, no es una sola señal. Sí. Si vemos solamente las guerras y los rumores de guerra, no vamos a ver nada. Porque siempre ha visto guerra, siempre ha visto rumores de guerra. Sí. Si vemos solamente temblores de tierra y catástrofes, tal vez tampoco vamos a encontrar nada porque siempre ha visto temblores de tiempo en tiempo y de diferentes lugares de acuerdo a fallas tectónicas y demás. Perfecto.
Si vemos hambre y peste, tampoco lo vamos a considerar como una señal si lo vemos de manera aislada, porque siempre ha visto hambre en muchísimos lugares y situaciones difíciles, hambruna y pestes y enfermedades de tiempo en tiempo. Incluso han visto situaciones como pandemias que han matado a millones de personas. Sí. Ahora, cuando usted ve todo eso junto, espantes. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Sí. Nunca en la historia hubiésemos visto tantos acontecimientos juntos como ahora. Como ahora, exactamente. Abra los ojos. Exacto. En el último siglo, en los últimos 100 años, voy a hacer un relato corto. Hemos visto aumentarse la ciencia como nunca en 4.000 o 5.000 años de historias atrás, 6.000 años de historia. Así. En todos los aspectos. Como nunca hemos visto a la gente corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Profecía de Daniel. Así. La gente ya, las fronteras están casi abiertas, todo el mundo está en todas partes. Sí. Pero la gente anda corriendo y ahí vive una vida apresurada. Sí. El que vive en las ciudades sabe Sí. cómo es que se vive. Sí. Aquí no hay descanso, aquí no hay paz, aquí no hay tranquilidad. En las ciudades se vive corriendo. Sí. Que tengo que trabajar, que tengo que ir al estudio, que tengo que hacer las cosas. Aquí no hay forma. Además de que todo el mundo tiene vehículos. Y los que viven allá, que en Nueva York y esos países, sí saben. Es igual. Exactamente. La gente está corriendo de aquí para allá y con un afán de vida que no tiene tranquilidad. Tienen que tener 2 y 3 trabajos. 2 y 3 trabajos, eso es complicado. Eso es correr de aquí para allá y para acá. Se van de sus países a buscar mejores condiciones en otros países, cuando en otros países está igual o peor. Allá le caen los cabellos y de todo. Y Lo mismo que pasa con los que enfermedad salen de aquí. Y eso, o sea, eso se está cumpliendo Sí. hace poco tiempo. La ciencia, el corredero de la gente. Las guerras se han incrementado. Pensábamos que en este último siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, se pensaba que ya no iba a haber más guerras. Se creó la ONU, se creó esa organización para que la gente viviera supuestamente en paz y en seguridad. Sí. Y ese era el lema de la ONU, paz y seguridad. Sin embargo, no hay paz ni seguridad, es todo lo contrario. Cada día más hay más inseguridad y menos paz. Eso es así. Entra la pandemia. Una pandemia como nunca se había visto, porque ahora con la ciencia y la tecnología esto crea un pánico en vez de crear tranquilidad y certidumbre. Así es. En vez de crear certidumbre y tranquilidad en la gente porque está bien informado, fue todo lo contrario. Porque hay gente que no está preparado para recibir información. Escuche Exacto. bien. Hay gente que cuando usted le da una revelación bíblica no está preparado para recibirla. Así es. Es cierto. Hay gente que no está preparado para recibir. Como dicen por ahí, hay gente que no está preparado para esta conversación. Así es. Así es. Hay conversaciones que hay gente que no está preparado para eso. No. Entonces hay gente que por la información que sobreabundó creó un pánico generalizado y hay gente que murió del miedo más que de la enfermedad. Hay temores que mataron a la gente, que le bajaron la defensa, el sistema inmunológico bajó. Y eso está comprobado científicamente por el miedo. Sí, entonces, claro. ¿dónde se ha dado eso? En el último siglo. Así es. Salimos de la pandemia y entramos en guerra. Guerra que afectan al mundo entero porque una potencia como Rusia, cuando declara una guerra a Ucrania, eso crea un pánico en el mundo, además de lo que significa para Europa en lo que tiene que ver con el combustible que se transporta de Rusia a Europa, que es el gas natural, y el problema también de los alimentos con Ucrania, que es uno de los principales productores. Que por todos los lados eso da problemas. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso y empiezas a ver la crisis, porque afecta a la economía mundial. Cuando tú empiezas a ver que hay rumores de guerra, que si está amenazando tal país al otro, y siempre lo ha habido, y de repente también vemos a Israel que entra en una guerra con Hamas, sí. Que se crea una situación tensa con otros países como Irán y otros más que son enemigos del pueblo de Israel. Entonces, nos encontramos en una situación en los últimos 100 años, incluyendo las 2 guerras mundiales, que son señales de los últimos tiempos. Así es. Las 2 guerras mundiales que han habido han sido las guerras más terribles que ha experimentado la humanidad. Para terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿qué se hizo? Se lanzó la bomba atómica en Japón, en Nagasaki y Hiroshima, por los Estados Unidos. Estamos hablando de cosas impensables, que de ahí es que surge la ONU, evitando que en el mundo haya una catástrofe a escala mundial a nivel atómico por lo que eso representa. Pero todavía hoy muchísimos países tienen arsenales nucleares. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la Tierra se está preparando, las naciones, más para la guerra que para la paz. Así es. Porque si nosotros estuviéramos preparándonos para la paz, todo el mundo depusiera sus armas. Sí. Pero hay una hipocresía en eso. Se hacen acuerdos, pero yo me quedo con esto y tú con esto por si acaso. Entonces, ese por si acaso, lo que está diciendo es que proféticamente eso tiene que estar ahí, porque va a ser parte de lo que va a acontecer en los últimos tiempos con las destrucciones que vienen. Entonces,
concluyendo, en los últimos 100 años, nosotros hemos visto todas las señales de los principios de dolores. Yo creo que ya nosotros estamos saliendo del principio de dolor. No sé cuánto tiempo, porque eso está en la profecía que Dios no ha revelado todavía. Pero los principios de dolores, vivir como en Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, las guerras, los rumores de guerra como nunca en la historia, de manera masificada y de manera más drástica, ya lo hemos visto. Los temblores inusuales, las situaciones ambientales, como llaman el calentamiento global, donde se dan situaciones de ciclones anormales, por ejemplo aquí en República Dominicana, que lo hemos visto en estos últimos días, muerte de muchísimas personas, ahogados, inundados, inundaciones como nunca antes se hubieran visto en toda la historia de la República Dominicana. En otros países, lo hemos visto en Hawái y otros países en estos últimos días. Situaciones como nunca antes en la historia, que no se esperan. Sí, que no se esperan. Acontecimientos totalmente raros, anormales, según toda la ciencia que se conoce. Y hoy tenemos la meteorología y podemos predecir, tener predicciones. Sin embargo, eso no ha servido de nada. No. Entonces, ¿por qué? Porque hay acontecimientos que tienen que darse. Porque la tierra está enferma, dice la Biblia. Y la tierra, dice el libro de Isaías, se tambalea como un ebrio. Por eso los temblores son inusuales y son en todas partes del mundo. Entonces, todas las señales están juntas ahora. Y esa es la diferencia. Por eso tenemos que abrir los ojos. Así es. Pastor, ¿quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis? Tú sabes que ellos en Apocalipsis lo dice ahí mismo. Cada uno de los jinetes, el amarillo, el bermejo, cada uno, el blanco que es el primero que sale, y el último que es el de la muerte. El primero sale venciendo y para vencer y con un arco. La gente habla ahí del anticristo, como que marca ese periodo de los jinetes, porque dicen que no es Cristo, porque este jinete tiene una representación diferente según la gente como lo interpretan. Pero cuando nosotros llegamos al último, el último engloba a los otros 3, porque es la muerte. La Biblia dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces, cuando tú traspolas eso y te das cuenta que nosotros estamos peleando con todos esos jinetes del Apocalipsis, con todos esos demonios del diablo que están cabalgando en la tierra, pero que están estableciendo situaciones. Porque lo que vemos es también unas situaciones que se dan también a nivel de la política, como venimos diciendo. El hambre, que está dentro de los jinetes. La peste, las enfermedades. Todo eso tiene que ver con situaciones de cómo vive la gente hoy en día. La condición de vida que vive la gente. Para que haya guerra y todas esas muertes. Es la condición de cómo el hombre está viviendo. Y esos jinetes están operando. O sea, no es solamente que van a operar en el fin de los tiempos. Es que ya están operando. Esos jinetes se están moviendo en la tierra. Volvemos al espíritu del anticristo que está sobre la tierra, como decía el apóstol. Entonces, ese caballo blanco que sale venciendo y para vencer está ahí. En las guerras y en muchísimas cosas que se realizan, que es contrario a la vida, podríamos decir que está el espíritu del anticristo, porque Dios es un Dios de vida, no de muerte. Donde quiera que tú veas la muerte, caminando, sea en el hambre, sea en la peste, sea en las guerras, está el anticristo y están los jinetes del Apocalipsis. Entonces, esos jinetes, recuérdense que Apocalipsis es un libro, como les decía hace un rato, que hay que verlo desde un punto de vista simbólico, en el sentido de cómo se escribió, la figura apocalíptica. Entonces, los jinetes no son que tú vas a ver una persona montada en un caballo, corriendo y diciendo como Napoleón que conquistó el mundo. No, no se trata de eso. Se trata de acontecimientos que envuelven toda la humanidad. Que no solamente es una parte, sino que como caballos recorren todo un territorio amplio. Tienen mucho alcance. Entonces, esas guerras, esas hambres, esa peste, tienen un alcance global. No solamente de un territorio específico. Se dio en África, un país de África, tal cosa. No, es todo el mundo que lo engloba. Entonces, esos jinetes están en los 4 extremos de la tierra moviéndose. Se mueven alrededor de la tierra, creando hambruna, creando enfermedades. Hay enfermedades que vienen por causa de Satanás y del pecado. La Biblia lo dice, no todas, pero lo hay. Entonces, hay pestes que vienen por causa del pecado del hombre. Entonces, esos jinetes operan alrededor de ese espíritu. También las guerras y por lo tanto también el hambre que se da por las condiciones del hombre de avaricia y de egoísmo. El hambre es un egoísmo y una avaricia lo que la manifiesta. Porque hay gente que tiene para darle de comer a otro y mejor está almacenando lo que no se va a comer. Así es. Cuando tú tienes 70 mil millones de dólares almacenados que tú no te lo vas a comer,
Tú le estás quitando la comida a 7 mil millones de gente que tienen hambre. Sí, eso es correcto. Eso es así. Sí. Entonces, ese es el ministerio de la iniquidad. Entonces, los 4 jinetes del Apocalipsis son periodos y acontecimientos que se están dando en toda la esfera, pero que se muestran apocalípticamente. Pero al final, cuando tú ves el último, cerrando, te das cuenta que los otros 3 están englobados en ese. Porque el hambre trae muerte, la guerra trae muerte y la peste trae muerte. O sea, todos los jinetes, aunque tengan colores diferentes, al final el color de la muerte es el que prevalece. Y es el último que vamos a vencer. Sí. La muerte. Quizás no podamos vencer a veces el hambre, quizás no podamos evitar las guerras, Sí. quizás no podamos evitar las pestes, pero la muerte sí la podemos evitar teniendo a Cristo, que es la vida. Amén. Wow. Tremenda explicación, pastor. Pasando a la siguiente pregunta, pastor, ¿qué son las 7 copas del Apocalipsis? La ira de Dios. Y eso Las 7 copas es de la muy ira. peligroso. Cuando habla de copa La de ira. ira, es que hay cosas que Dios las reserva para un tiempo específico. Dios no la puede soltar. Si Dios va a hacer una copa de esa ira en un tiempo fuera del lugar, posiblemente se destruye todo. Eso tiene un tiempo específico para Dios soltarlo. Porque la ira de Dios, mire hermano, eso no se puede ni decir. Lo último que quisiera ver un ser humano caer sobre su vida es la ira de Dios. Así es. Y la gente podrá decir, pero Dios se aira. Bueno, el airarse no es pecado. Yo escuché a alguien diciendo ayer en un grupo que yo estoy. No respondí, pero me quedé con eso ahí. Que Jesús pecó cuando derribó las mesas del templo donde estaban los ladrones comerciantes en el templo. Porque él se airó. Escuché esto. Que hay muchas cosas en esta vida. Sí, sí. Cuando la Biblia dice que Jesús nunca pecó. Así es. La Biblia dice en un texto, airaos, pero no pequéis. pequéis. ¿Qué significa esto? Que ira no es pecado. Claro. Escuche, hay un punto donde la ira se convierte en pecado. Así es. Porque el celo que Jesús tenía en esa ocasión, por defender las cosas de Dios, lo llevó quizás a tener una ira, pero sin pecado. Exacto. No pecó. como No los hizo ninguna pensamientos. injusticia. Exacto. Entonces, es diferente cuando yo me airo sin razón o con razón y llego a la violencia. Exacto. Pero por el celo de Dios es muy diferente. Porque por lo único que usted puede entregar su vida es por servirle a Dios. Así es. Escuche bien. Ahora bien, cuando hablamos de las copas de la ira, vuelvo otra vez a concatenar. Apocalipsis tiene varias expresiones para mismos acontecimientos. Las 7 trompetas, las 7 plagas, las 7 copas. Así es. Entonces, no es que son cosas diferentes, sino que en cada uno de esos puntos se manifiesta de manera diferente en la representación apocalíptica. Así es. O sea, en la representación de la escritura apocalíptica, Dios está recalcando, voy a explicarlo más claro, se repite con diferentes formas de expresarlo. En uno se habla de sello, en uno se habla de copa, y al final de cuentas no son cosas aisladas, sino que suceden en los mismos periodos, en diferentes tiempos, pero los mismos acontecimientos, mostrados en Apocalipsis con diferentes figuras. Así es. Por eso usted ve que a veces hay gobiernos e imperios en Apocalipsis que se ven representados con diferentes figuras, con cuernos, con bestias, con animales, pero al final es lo mismo. Voy a poner un ejemplo. En Daniel capítulo 2 se le da la estatua de Nabucodonosor. Pero en Daniel, si no me equivoco, creo que a la altura del capítulo 9, Dios le da la revelación a Daniel de lo mismo, pero con animales. Y allí aparece un oso, y allí aparece un leopardo con 4 cabezas, y allí aparecen varios animales que representan diferentes imperios. Pero cuando usted va a la interpretación es lo mismo. Porque aquellos que eran los griegos, por ejemplo, que era el leopardo con 4 cabezas con alas, lo que representaba era que después del gobierno de Alejandro Magno iban a quedar sus 4 generales, por eso las 4 cabezas. Entonces tiene explicación. Así Entonces cuando usted lo ve a nivel bíblico y a nivel de la interpretación tiene sentido, pero es el mismo acontecimiento representado con otro tipo de cosas a nivel figurativa. Entonces aquí era de bronce, aquí está en metales, aquí está en animales. Así es. Son diferentes, entonces, pero es el mismo acontecimiento. En 2 textos diferentes, pero que también está en Apocalipsis. En otro texto diferente, con una escritura apocalíptica. Entonces, cada una de las copas de la ira de Dios van siendo derramadas. Pero, al final,
Cuando se derrame la última copa es el punto importante. Por eso vuelve y se repite el patrón del 7. Dios mío. Pastor, es una bendición escucharle eso, pastor. Yo sé que muchas personas que están ahí conectados han sido muy identificados y edificados con lo que se ha hablado en el día de hoy. Yo sé, como vuelvo y repito, en cada video a la gente no le gusta que lleguemos a esta parte del final, pero es necesario porque tenemos que someternos al tiempo, ¿ok? Entonces, a usted que ha estado ahí conectado con nosotros, queremos darle gracias de que usted ha dedicado de su tiempo para ser de bendición para nosotros, nosotros poder también ser de bendición para usted, llevar este contenido, el cual puede ser de mucha bendición para usted y para lo suyo. Estaremos tratando más preguntas sobre este tema del final de los tiempos, pero como usted conoce ya cuando llegó la parte que tenemos que cerrar el video. Pero lo invitamos a que se quede conectado con nosotros en los próximos videos que estaremos desarrollando este tema. Es una pequeña serie que hemos creado para todos ustedes. Tenemos el primer video, segundo video, este es el tercer video y les invitamos a que se esté conectado para que espere el cuarto video sobre este tema. Yo sé que seguirá siendo de gran bendición. Así que te invitamos que si es primera vez que ves este contenido, que te suscribas, que nos apoye dejándonos un comentario. Esto de qué dice el pastor se trata de preguntas y respuestas donde usted tiene la oportunidad de enviarnos sus inquietudes, sus preguntas acá a los correos electrónicos o al número de teléfono. Nosotros con un equipo estaremos tratando de analizar sus preguntas para traer una respuesta correcta. Pastor, de verdad que es un honor tenerlo con nosotros una vez más y la gente yo sé que fueron muy identificadas con lo que se habló en el día de hoy. Queremos que usted, a esas personas que están ahí conectados, elevemos una pequeña oración. Usted eleve una pequeña oración para toda esa gente que nosotros vemos que desde que comienza el video, ellos comienzan a decir, quiero que oren por tal situación que estoy pasando. Una pequeña, una corta oración genérico por todos. Amén, amén. Amén. Damos gracias al Señor por bendecirnos en este día y a cada persona que bendice el Señor en cada lugar donde está. Damos gracias por lo que Dios nos permite hacer en este lugar, esperando que Dios siga ensanchando y que pueda llegar la palabra cada vez más lejos y que ustedes, los que nos ven en diferentes partes, le pedimos al Señor que Dios siga restaurando y fortaleciendo su vida espiritual. Padre, te damos gracias, esperando que tú bendigas a todas las personas que forman parte de esta audiencia y de este equipo que trabaja en este lugar de Excelencia Cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas bendiciones para usted y para los suyos. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y el pastor Víctor Almanzar, un placer. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice el pastor?